Voy a adquirir al revés, pero el orden normal es primero SPECT y luego CT. Acho. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de SPEC. ¿Por qué en el SPEC se adquiere primero el SPEC? Porque simplemente es un campo de emisión, nada más, proporcional al detector, ¿no es cierto? Porque es el detector, un solo detector. Mientras que acá es proporcional a la cantidad de camas de acuerdo al kilobio axial. ¿Se acuerdan? Y el kilobio axial está de acuerdo al grosor de la cantidad de los anillos de cristal. ¿Ok? Entonces en el PCT vamos a tener algo que me olvidé mencionarles, que era el P-block, que es el conjunto que se tiene entre cristales y tubo fotomultiplicador. P-block. A este complejo que se llama P-block. ¿Ok? Bueno, el protocolo es eso, ¿no? Adquirir primero el CT, ver el rango. Ahora, yo tengo ya distribuido todo. ¿De qué va a variar el protocolo? Del tipo de cáncer. Ahí no se ve fotografiado. No, tuvo fotomultiplicadores todavía en analógico. El periodo es en digital. Para analógico vamos a hablar. Ustedes han llevado ya radioterapia, ¿no es cierto? Estamos en eso. Estamos llevando. En radioterapia ustedes van estudiando, cuando ya acaban, tienen la competencia para saber a dónde hace cada determinado tipo de cáncer. Porque de acuerdo a eso hay variando campos. ¿Sí? Acá también armamos los protocolos de ciclo. En casi todas las profesiones armamos los protocolos de ciclo. Si tengo cáncer de mama, ¿dónde la metástasis? Pulmón y hueso, hueso. Cerebro. Entonces voy de vértex a músculo. Hueso, Tengo un cerebro. Linfoma, toda la cadena ganglionar, ganglionar. de base del cráneo hasta músculo. Si tengo un melanoma, por ejemplo, el melanoma se metastase por cualquier lado. Punta de cabeza hasta la punta de los pies. Qué miedo. Entonces, los protocolos se van haciendo de acuerdo al tipo de cáncer. ¿Ok? Si le hago no una tomografía infarada. Otra cosa importante dentro de los protocolos. Ustedes están acostumbrados que cuando hacen CT le dan una indicación a su paciente. ¿Cuál es? Tome aire con 30 minutos. ¿Por qué? Porque si respira mueve las estructuras celulares. Pedirle la que cada su voz. Antes a 100 metros, ahora dentro de 15. Cada espacio le toma una cierta cantidad de tiempo. ¿Sí? 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos, al final llega a ser 14 minutos, digamos. Algún tipo analógico. ¿Okay? O 1 minuto para el analógico de salud. 1 minuto, 8 minutos. Al paciente en el PET, yo lo tengo respirando normal. ¿Cómo hago el CT? Respirando normal. Porque el producto final es un corregir-confusión. Si yo tengo al paciente inspirado para el CT, el hígado lo voy a tener abajo, el pulmón expandido. Y para el PET, no. Entonces lo ideal, en una diferencia, cuando yo hago el PET-CT, es que el paciente en el PET-CT respira normalmente, no hace inspiraciones. Profesor, ¿pero qué pasa si tengo un cáncer de tiroides? Cáncer de tiroides hace metástasis a pulmón. Después de terminar el PET-CT, le hago una inspirada de pulmón. ¿Sí? Para complementar eso. ¿Por qué? Porque el cáncer de tiroides hace metástasis al pulmón, entonces tengo que buscarlo con otro. Estoy evaluando en el PET-CT un cáncer de tiroides, un rastreo de tejido tiroideo. ¡Pam! Vas a hacer también su inspirada de pulmón. Entonces, dependiendo de lo que vamos a ver. A partir de ahí, tengo imágenes de CT, tengo imágenes de PET, pasado por este proceso que ya lo vimos, el proceso de ingreso, ¿no? Cómo se queda y cuánto tiempo se queda, y acá es donde saco el protocolo. ¿Por qué? Porque la glucosa ingresa a la célula, ¿no? A través de transportadores GLUT, los cuales son avisados por la insulina.
¿Ok? Entonces yo tengo, si tengo glucosa en sangre, salen los transportadores GLUT, ya sé que esta glucosa, sea la glucosa normal del FDG y crece. A través del exoquinasa esta se convierte en FDG de fosfato. Pero como tiene la posición 2, el flúor no sale, se queda. ¿Desde qué tiempo? 45 minutos. ¿Hasta qué tiempo? Aproximadamente hora y media. Ese es el tiempo en el cual se hace los protocolos de estudio. Pico máximo 1 hora. Entonces todos los PET con FDG se hacen 1 hora. Basado en proceso biológico. ¿Se puede hacer antes? Sí, desde los 45, porque yo tengo que revisar. ¿Se puede hacer después? Hasta la hora y media. Después ya vas a hacer este resultado. Ya vimos esto en los equipos, vimos esto también. ¿No? Esto lo hablamos. El proceso de aniquilación, cuánto viaja, cuánto se queda. Y lo que genera la imagen. Un verdadero evento o la famosa LOR, línea de respuesta. Esto lo hablamos. Si está dentro de la ventana de tiempo, por ejemplo, si se dan cuenta, cuando hablamos del FDO, la ventana de tiempo, la configuración electrónica era 12 nanosegundos. O sea, que si tengo un evento acá y tengo otro evento acá, dentro de este periodo de 12 nanosegundos, se considera una línea de respuesta. Un verdadero evento. Pero puede ser que tenga una aniquilación acá y otra acá y llegue dentro de la ventana de tiempo. ¿Ok? Entonces los eventos scatter también se producen. Y los random también. ¿Ok? Que puede ser que tenga 2 puntos y se puede producir, ¿no? Se puede producir estos efectos y dentro de esta ventana de tiempo. Y eso es lo que me produce la relación, la señal parásita. ¿Cómo es scatter? Tengo una aniquilación, un punto de aniquilación acá. Y tengo otro acá. Los dos han hecho fotones, pero se han detectado dentro de este periodo de tiempo. Es como si fuera uno de un solo. Exacto, el equipo no te discrimina. Ahora, lo que sí te va a ayudar a discriminar un poquito es el time of flight. ¿Ok? En pacientes obesos sucede esto. Entonces el time of flight te ayuda a discriminar. Y lo que ha ayudado a discriminar también es que este tiempo ha ido bajando. El PGO era 12 nanosegundos. Con LSO llegó a 6 nanosegundos. En la actualidad, con el time of flight llega hasta 3,5 nanosegundos. ¿Y el morado cómo es? ¿Ok? El morado es, tengo un punto acá, choca con otra fuente, igual llega, y acá se aniquila y pasa. ¿Ok? Está dentro de la ventana de 12 nanosegundos. También se adquiere. ¿Ok? Entonces, cuando vean PET, por ejemplo, si el paciente está afuera, se van a producir más random y scatter que cuando el paciente está dentro del campo de visión, se produce más. ¿Ok? Eso es una práctica común que se ve cuando vemos en los equipos de PET. Y si terminan Bronx, Bronx. Los true más random, los verdaderos más random, lo que te genera las imágenes. O sea, la imagen te va a generar eso. Tú lo que tienes que hacer es filtrar eso. Vas a tener que reducir eso. Entonces vamos a hablar de la reconstrucción en P. El primer paso para poder generar la reconstrucción es generar perfiles. ¿Ok? En el PET hablábamos que los perfiles se generaban a través del sinograma. ¿Qué es el sinograma? La representación bidimensional de los fotones adquiridos en la cámara. ¿Sí? En este caso, la teoría nos dice que para el PET, el sinograma es la representación bidimensional de las aniquilaciones en el espacio. ¿Ok? Entonces tengo un punto y una aniquilación, genera este perfil en el eje y se va a generar un punto en las 2 dimensiones. Porque acá sí se adquiere de frente a 3D, solamente el sinograma se adquiere en 2D. Entonces, generado todo esto, los datos se van a almacenar en sinogramas. ¿Ok? Y estos sinogramas es una representación bidimensional de las coincidencias en el espacio, de las aniquilaciones en el espacio. Nos sirve para hacer, a veces nos sirven para ver si se ha movido o no se ha movido el paciente, o para hacer también, nosotros podemos ver en el Playground Data, para ver controles de calidad, si tengo un fantoma que no ha atenuado y que no tengo ningún proceso. Antes de la reconstrucción de tipo digital, esto es para la reconstrucción de tipo analógico, vamos a encontrar 2 tipos de reconstrucción: la analítica y la iterativa. La analítica está dominada por ¿qué?
De esto ya ustedes son especialistas. Filter back projects. Radón, Fourier, inversa Fourier, filtro, ya está. Entonces, cuando yo genero una proyección, se está aniquilando y genero retroproyección y genero esto. ¿Sí? Múltiples aniquilaciones, retroproyecciones, acá no está en anillo, pero está. Y se va generando, mientras más proyecciones tenga mejor, pero voy generando esto. ¿Qué será? Muy bien. Muy bien. Entonces, mientras más proyecciones genere, mejor. Y lo otro es la reconstrucción iterativa. ¿Pero qué es reconstrucción iterativa? ¿De dónde viene la reconstrucción iterativa? Cuando uno busca reconstrucción iterativa en la web, lo primero que viene es esto. Esto es el primer proceso de reconstrucción iterativa y en la teoría le llaman la teoría de los copos de nieve de Koch. ¿Ok? En los copos de nieve de Koch pasan dos cosas. A raíz de un triángulo se va generando múltiples P-proyecciones o mini-proyecciones. ¿Ok? Que al final van a terminar con un principio fundamental dentro de esto. ¿Ok? Pero si ustedes se dan cuenta, para la primera iteración, ¿qué quiere decir? Yo tengo una línea y a esta línea le voy a generar este paso. Una iteración. A esta otra le voy a generar otro paso. Segunda iteración. Y a este otro voy generando otro y así voy generando más pasos. Hasta generar, después de n iteraciones, ¿ok? Se van a tener un principio fundamental. Si ustedes hacen un zoom a esta pequeña imagen, siempre van a encontrar este paso. Siempre el primer paso fue ese, una iteración. A eso le vamos a llamar autosimilitud. Autosimilitud. ¿Pero de dónde sale todo esto, profesor? ¿Dónde comienza todo esto? Esto comienza en papel, ¿ok? Pero luego es llevado a la computadora. Cuando comienza en papel, esto va a comenzar así, con números. Y hubo un matemático, que era Fourier, que hizo todo este primer procesamiento en números. ¿Ya? Y tenía los famosos números de Fourier. Que luego Mandelbrot, ¿alguien ha escuchado algo de Mandelbrot? Es el que descubrió la teoría fractal. ¿Cómo lo hizo? Llevó los números de Fourier en papel hacia una computadora. ¿Dónde? ¿Ok? Él fue el primero que hizo ese proceso. Llevar los famosos números de Fourier, que eran números repetitivos, que hacían procesos de iteración para formar este tipo de imágenes que se utiliza en la medicina, que se utiliza en el cine, también utilizan mucho esto. Ustedes ven, tienen un proceso de estos, un círculo, le hacen el zoom y siempre van a encontrar una primera imagen. Autosimilitud, cumpliendo el proceso de autosimilitud, ¿no es cierto? Mira, ustedes generan esto. Ya esto es el primer paso de la geometría fractal. ¿Ok? Entonces estamos pasando dos pasos, iteración y autosimilitud. ¿Sí? ¿Quién lo hizo? Mandelbrot, que llevó los números de Fourier hacia la computadora, porque Fourier hizo su proceso en los años 70 y no pudo. Entonces Mandelbrot es el creador de la geometría fractal. ¿Cómo lo vemos en medicina? En medicina lo vemos así. Este es el primer paso o el proceso de reconstrucción EM. ¿Qué significa máxima expectación? Entonces, en matemática era generar una iteración. ¿Cómo se genera una iteración en medicina? Tengo al paciente,
¿Qué es lo que hace? Emite fotones gamma. Lo detecta en el equipo. A partir de ahí, ¿qué se hace? Proyección. Sinograma. ¿Ok? Una retroproyección, una ocurrencia estimada, y tengo una imagen que todavía no es igual. ¿Ok? Un filtrado, un sinograma y se pasa un proceso. Este proceso es una iteración. ¿Por qué comenzó en medicina nuclear en los años 70? Porque tienes poca resolución, porque no necesitas recursos de cómputo. ¿Por qué no comenzaba en tomografía? Porque necesitaba demasiado recursos de cómputo, ¿ok? Para la cantidad de imágenes y para la matriz. Entonces, cuando comienza en medicina la reconstrucción iterativa, comienza con eso. A eso le llamaban máxima expectación, o EM. ¿Cómo la reconstrucción iterativa? Otro paso Reconstrucción de más. máxima Va a mejorar, si ustedes se dan cuenta, mira, este es el primer paso. Fíjense en la imagen esta. Una iteración y pasa eso. Otra iteración, va mejorando. Otra iteración y va mejorando. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue a completar. O sea, que para nosotros en nuestro ojo está variando más o menos de un suavizado a un definido. ¿Es cierto? ¿Sí? Eso está variando para llegar a lo que era el original. Pero cada uno de estos procesos demora 5 a 10 minutos. Es mucho tiempo. En el equipo, una reconstrucción ahorita se saca en 2 minutos o minuto y medio todo el cuerpo entero. Esto es de una sola proyección. Entonces este primer paso se le llamaba MLM o máxima expectación. El segundo paso es juntar todos estos procesos en OSEM, que es el tipo de reconstrucción que se utiliza en la actualidad. Cuando ustedes vayan a ver los protocolos, van a encontrar OSEM, reconstrucción con OSEM, o los que van a Almenara lo van a encontrar como Randa de 3D. Utiliza el OSEM sumado al time of flight. Pero el principio básico es el OSEM. Entonces, ¿qué hace el OSEM? Ordena en subconjuntos. Con ayuda de cómputo, esta proyección de acá hace 6 o 10 subconjuntos, esta otra 10 o 6, esta otra 10 o 6, esta otra 10 o 6, y pasa de unas iteraciones a hacer 400 o 500 iteraciones en un solo o dos pasos. ¿Cómo? Esto es lo que hace una EM, ¿no? Una máxima expectación. Una iteración, 2 iteraciones, 3 iteraciones, y al final de las iteraciones tengo la OSEM hace en un solo paso esto. Conjuntos, 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 y ya está. Hacer que el proceso sea más rápido. Todos los equipos en la actualidad utilizan LSO, hacen este proceso de reconstrucción. ¿Cuál es la base de este proceso de reconstrucción? La reconstrucción iterativa. ¿Cómo hace la reconstrucción iterativa? Lo hace hacia desde el sinograma. ¿Por qué es importante que sepan eso? Porque tomografía cuando comenzó como un filtro al proceso final. No comenzó desde el raw data o desde el sinograma. Entonces, por eso es que ustedes cuando vean en tomografía van a encontrar reducción de dosis al 60%, reducción de dosis al 70%, reducción de dosis al 80%. Los que tienen menos del 50% eran porque le hacen como filtro a la imagen final, un filtro iterativo a la imagen final. Y los que hacen ya mayores, ¿qué hacen? Hacia el raw data o el sinograma. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia en PET de estas imágenes? La de arriba es Filter Back Projection y la de abajo es OSEM. ¿Ok? ¿Cómo mejoro yo la imagen? Cuando tengo Filter Back Projection en mi equipo, tengo que aumentarle la dosis a mis pacientes y hacer más procesos de reconstrucción. Pero cuando tengo OSEM, disminuyo estas mismas dosis y puedo mejorar. O sea, ¿qué quiere decir? Que no solo es el uso del cristal, que ya hemos visto que sí es el LSO, ¿no es cierto? Que también sumado al proceso de reconstrucción, yo puedo pensar en el triángulo de disminución de dosis y mejora de calidad de imagen. ¿Ok?
y mejora el tiempo también, utilizando los procesos de reconstrucción interactivo. Entonces, muchas veces es mejor usar reconstrucción interactiva que usar retroproyección filtrada. Profesor, ¿pero por qué no puedo hacer? Porque hay algunos equipos que no tienen todavía esto. Los que van a ver los specs de Almenara no tienen interactivo. Los que van a ver equipos ya por encima de estos, ya casi todos tienen interactivo. Y algunos pasamos otra vez a retroproyección dependiendo de esto. ¿Cómo lo veo en la imagen? Así. Interval projection, ¿ven? Ruido. Sin ruido. ¿Cuál es la variación de la dosis? Para tener esta imagen, que es casi la ideal, en relación a esta que tiene mucho ruido, yo tendría que subirle la dosis. ¿Ok? Como que aumentarle la dosis y filtrarla. Esta relación se ve mejor acá. Pero tengo otro punto importante. ¿Qué lesiones ven en Field Level Projection que no ven en un serie? ¿Hay diferencia de lesiones? Los ganglios axilares. Acá no lo veo. O sea, ¿qué es mejor Field Level Projection? Si me quedo como un eje, puede ser. Pero la profesora Cecilia me enseñó siempre mira los tres ejes. Acá la lesión es aplanada, de acá todavía no está. En axial es una suma de ruidos que siempre se coloca en la parte de los hombros, se generan ruidos, aumentos, ¿no? Señales. Entonces, si me voy a los tres ejes, esto que es parte del ruido vendría a ser la lesión, es una pseudolesión, no es una lesión positiva. Y la que un SEM no la veo, perdón, Martín. O sea que por aumento de ruido puede causar eso también. Entonces tengo que darme cuenta qué es, ¿no? Entonces no siempre fiarme en una sola señal. ¿Ok? Entonces, esto es un ejemplo práctico para la docencia. Generalmente ya no se hace, generalmente ya en B utilizamos defensa iterativos. Reducción de dosis, mejora la reconstrucción, menor tiempo. ¿Ok? ¿Puedo hacerlo académicamente? Sí, lo puedes hacer. Lamentablemente, eso sí les tengo que decir, los únicos equipos que hacen esto son los Siemens o los General Electric que dividen. Los de Almenara, esos no te dejan manipular nada. El equipo está configurado para que agarres, adquieras, jala randa 3D, time of flight, o sea, de frente a la imagen. No puedes preprocesar iteraciones en su conjunto. ¿Por qué? Porque es importante saber cómo varían las iteraciones y sus conjuntos en imagen, ¿no? Ya hemos visto cómo hace una iteración. Cuando yo cambio las iteraciones en un conjunto, varía así. ¿Cuál es el ideal? 8. ¿En qué me fijo? ¿Cuál es mi patrón? ¿Qué tengo que ver? 8 iteraciones. Estoy yendo, mira, menos iteraciones, más suavizado, más iteraciones, más definición. Más definición. Menos iteraciones, menos tiempo, más iteraciones, más tiempo. 8. Eso también, o sea, el equilibrio está en eso, ¿no? Dosis, tiempo y calidad de imagen. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería mi ideal? Lo pongo en color para que. 5, 6. 5, 6, ¿no es cierto? ¿Qué? Roberto. 5, 6. ¿Alguien? ¿Alguien nada más? Bonnie. Esa es la variación que se tiene en iteraciones. En subconjuntos también hay variación. ¿Okay? Pero ya estoy hablando en medicina de iteración. ¿Sí? Iteraciones y subconjuntos. ¿Cuál es la idea?